Aleluya. ¿Dónde están todas esas mamás empoderadas? Yeah. Pero no somos solamente mamás, somos mamás biológicas, somos mamás espirituales, somos mentoras. Así que en este día estamos celebrando hoy a las mamás. Amén. Primeramente quiero darle la honra y gloria a Dios y reconocer la presencia del Señor en este lugar. Porque si Él no estuviera presente, como dice la palabra, ¿de qué serviría que estuviéramos aquí, verdad? Pero el Señor está en este lugar y honro la presencia del Señor, porque yo sé que Él hace posible todas las cosas. También me gustaría honrar a una persona que es una guerrera espiritual, que es una mujer que ha sido puesta en un lugar de honra, no por el hombre, sino porque así le ha placido a Dios. Y es una mujer que ora, que intercede por su pueblo y que yo sé que en este momento está conectada a las redes sociales. Y aunque físicamente no puede estar aquí, está apoyándonos en línea. Así que les voy a pedir un aplauso para nuestra pastora María Fraire. María, te amamos y te honramos también en este día. Te honramos. Y también me gustaría honrar a cada una de las mujeres que está hoy aquí, a cada mamá, a cada abuela, a cada mentora, a cada mujer que en algún momento de su vida ha tenido que sacrificar tiempo, a cada mujer que ha llorado, a cada mujer que ha reído, a cada mujer que ha podido celebrar triunfos, pero que también ha podido ver cosas que no han ido muy bien. Porque estamos aquí por la gloria de Dios, sí, pero el trabajo no ha sido fácil, ¿verdad que no? No ha sido fácil, pero estamos en una misión. Y el título de este mensaje es Madres criando hijos. Vivimos en un mundo donde el valor de la maternidad, ya sea biológica o espiritual, ha sido puesta de acuerdo a lo que puede producir en el momento, de acuerdo a lo que tú puedes ver en el momento. Pero me pongo a pensar en algo y digo, ¿y qué pasaría si aquello que el mundo desprecia y dice que no es importante o que no tiene valor, si ese valor pasa en los lugares de quietud, en los lugares donde que a menos que tú le estés poniendo atención, realmente no lo podrías descifrar? ¿Qué pasaría si el mundo estuviese equivocado? Y si esto de la maternidad tiene un poder de un alcance sobrenatural. ¿Qué pasaría si ese llamado tiene un alcance como de una bomba atómica que hace ¡puf! Que en el momento cuando estás viendo esa bomba quizás es algo insignificante, pero el momento que sale hace cambios mundiales y puede restaurar o puede destruir. Y esa es la maternidad. Eso es criar a hijos, eso es ministrar, eso es discipular. Y en este tiempo, en estas semanas, en esta iglesia, hemos estado hablando acerca del discipulado. Y vamos a poner el primer versículo que está en Mateo 28, del 18 al 20. Y dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos algunas de las naciones. No, dice, ¿a cuántas? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguró que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y hay algo que a Carla le gusta hacer y que yo los invito a ustedes a que también lo hagan. Que cuando leamos la palabra de Dios, pongamos esta imagen en nuestras mentes y meditemos en ella. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús se acercó. Dice la palabra, Jesús se acercó. Y cuando Jesús se hace presente en un lugar, todo tiene que cambiar. Absolutamente todo tiene que cambiar. Si hay personas que están atadas por el poder de la presencia de Jesús de Nazaret, tienen que ser libres. Si hay alguna persona que tiene un corazón quebrantado y de repente, wow, Jesús se hace presente, tiene que haber restauración. Porque esa es la presencia del Dios que le servimos, porque esa es su naturaleza, porque eso es quien Él es. Y la palabra de Dios dice aquí, y se acercó Jesús. Y luego les dijo, y toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad. Entonces yo me pregunto y digo, ¿de qué autoridad está hablando? ¿De qué autoridad? Dice la palabra en Isaías 61, del 1 al 8. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar las buenas nuevas. Pero no se queda ahí, no lo voy a leer todo por el tiempo. Pero otra de las cosas que dice es que ha venido a sanar los corazones heridos, que ha venido a proclamar libertad, que ha venido a la liberación de los cautivos, a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión, a reconstruir las cosas que están en ruinas, a restaurar escombros de antaño y a reparar las ciudades. Amén. Qué autoridad tan grande que le fue otorgada a Jesús. Se acerca y dice, esta autoridad vino del Padre. Esta autoridad, dice Jesús, la tengo yo. Pero no se queda ahí. Luego dice, por tanto. Y por tanto, esta palabra quiere decir que ahora, basada en esa autoridad de la que acabamos de hablar, de la que acabamos de leer, en esa autoridad te empodera. Mujer, te empodera. No dice que lo tienes que hacer con tus propias fuerzas. No dice que lo tienes que hacer con tu propia sabiduría. No dice que lo tienes que hacer con tus propios conocimientos, sino que la palabra de Dios dice que basada en esa autoridad, ahora tú vas a ir y vas a discipular. Y hemos estado hablando durante estas semanas, ¿qué significa discipular? ¿Qué significa hacer esto de discípulo? Significa que vas a poner tu confianza 100% en la autoridad del Señor. Significa que tú vas a responder a un llamado eterno, porque no es cualquier cosa. El haber sido llamada a ser mamá espiritual, a ser mentora, no es cualquier cosa. Es un llamado eterno. Hemos aprendido en estas semanas que debemos de confiarle a Dios toda nuestra vida y que también debemos permitir que Dios nos forme, que Él nos limpie, que Él nos cambie, que esto es un llamado eterno y que tenemos que ser llamados a ser formados por Él. Pero también hemos aprendido a que no debemos trabajar para Jesús, sino que debemos vivir, estar, habitar, meternos en la presencia con Jesús.
que Él no está interesado en todo lo que tú humanamente puedes hacer, sino que no hay cosa más grande que tú puedas ir delante de la presencia del Señor y decirle a Papá Dios, aquí estoy, con todas las cosas que nos pasan cuando estamos criando hijos o cuando estamos mentoreando. Pero cuando entramos en la presencia del Señor, algo sobrenatural sucede. El vivir y discipular a los hijos que Dios nos ha dado, ya sean los biológicos o los espirituales, está basado en la autoridad de Dios. Hay que enseñarles a caminar. Hay que enseñarles que Jehová Rafa es su sanador. Hay que vivir, por ejemplo, impartirles el ejemplo. Y algo muy importante es que debemos multiplicarnos en las personas que Dios trae a nuestras vidas. Y por eso no quiero enfocarme solamente en lo que es ser mamá biológica. Quiero enfocarme en lo que es también ser mamá espiritual. Quiero enfocarme también en lo que significa ser mentora, porque el discipulado quiere decir que te tienes que multiplicar. Tienes que multiplicarte, porque Dios es un Dios que da fruto. Y fruto en abundancia. No es un Dios mezquino, no es un Dios pobre, es un Dios que te dice que tienes que fructificarte y discipular. Y por eso en el versículo que estábamos hablando dice la palabra que Jesús se acerca, te dice, hey, en esa autoridad vas a ir y te vas a multiplicar. Amén. Ahora digan conmigo, ese llamado es para mí. Ese llamado es para mí. No solamente para el pastor, no solamente para el líder de los jóvenes, no solamente para los que reciben a las personas al frente, no solamente para el líder de los caballeros, no solamente para el líder de las mujeres, no solamente para los líderes de los matrimonios, ni los líderes de los niños, es para cada uno de nosotros. Si usted ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo Jesús e invitarlo a que Él sea parte de su vida, ese llamado es para usted. Es para usted. Ya no cabe el de decir, uy, es que yo no soy líder, solamente para los líderes. No. Usted diga, ese llamado es para mí y lo tenemos que tomar, amén. La maternidad es discipulado. Cuando Dios te llama, algo que es tan bueno de Dios es que Él no te deja solo. Y hay un dicho de Laura Whiffler que dijo así, cuando Dios te llama, Él no te deja solo, ni en los tiempos de aislamiento. Él te equipa, te provee, te cuida durante todo el proceso. Tu mamá no eres solamente la persona que nutre. No eres la persona que solamente se encarga de que toda la comida sea buena para el cuerpo. No eres la única persona o el único trabajo que tú tienes, que todo en la casa esté en orden. ¿Cuántas se identifican conmigo? ¿Verdad? No somos solamente eso. No somos solamente lo que hacemos diariamente. Somos también esas guerreras ungidas por el Señor, que hemos aprendido a llorar con nuestros hijos, a celebrar sus logros, a celebrar sus triunfos, a levantarlos cuando han caído, a dar esa palabra de aliento a tiempo y fuera de tiempo, a encourage them, a animarlos a que hagan las cosas cuando ellos mismos no se sienten capaces de hacerlo. Y para poder hacer todo esto, necesitamos el poder de lo alto, el que Jesús nos entregó para discipular, porque eso es un sacrificio
Pero la palabra de Dios dice en Mateo 16:25, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Oh, pero aquel que pierde su vida por mi causa, la va a encontrar. ¡Qué satisfacción tan grande! En la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primeramente a su abuela Loida y a su madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un joven, pero no nació joven, nació niño como todos nosotros, ¿ok? ¿Y qué sucedió? Pablo era como el padre espiritual de Timoteo. Y cuando Pablo escribe este versículo, Pablo estaba en la cárcel. Y se cree que la única figura paterna o que podría ser un padre espiritual en la vida de Timoteo, lo hizo Pablo. La palabra no dice exactamente, pero se cree que el papá de Timoteo era griego. ¿Y qué significa ser griego? Bueno, tiene varias cosas los griegos, ¿no? Pero entre esas y las más importantes es que los griegos creen en muchos dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el papá biológico de Timoteo no compartía la fe que le había sido puesta o enseñada por la abuela y por la mamá. Pero Pablo hace algo y dice: mira esa fe que fue transferida a través de generaciones, que vino de la abuelita, que luego llegó a la mamá y luego le dice: pero espérate, esa fe que yo puedo ver en ti, Timoteo, viene de generaciones. Esa fe yo la puedo reconocer. Y hay algo que me llama mucho la atención. Estas mujeres, Loida y Eunice, fueron mujeres que creyeron en la integridad de la palabra. No fueron mujeres que creyeron en las circunstancias, porque las circunstancias de hoy te pueden decir: tu hijo no va a llegar a ninguna parte, tu hija no va a alcanzar absolutamente nada. Las circunstancias de hoy te pueden decir que se van a perder. Las circunstancias de hoy te pueden decir que no tienen salida, que no hay esperanza para ellos, que nunca llegarán a nada. Eso es lo que te dice las circunstancias del momento. Pero la integridad de Dios te dice absolutamente todo lo contrario. Y esa es la integridad en que la mamá y la abuela de Timoteo creyeron y le enseñaron a Timoteo. Es más, la palabra enseña que Timoteo fue un pastor y que fue alguien que sembró la palabra y que tuvo fruto. Y es más, toda esa enseñanza de estas dos mujeres ha llegado a través de las generaciones. Y Carla, ¿tú cómo sabes de eso? Porque ¿qué día estamos hoy? 11 de mayo del 2025, ¿verdad que sí? Y esto pasó hace miles de años y todavía estamos hablando de Timoteo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces las cosas que nosotros vemos como insignificantes tienen un poder generacional. Que el momento que Dios te da a ti la oportunidad de sembrar la palabra de Dios, por más chiquita que sea, en la vida de uno de tus hijos, naturales, biológicos o espirituales, esto tiene un poder de alcance atómico, de alcance sumamente grande. No lo tomes
a la ligera, porque se te ha entregado un trabajo muy, pero muy importante. Y por eso celebramos hoy a las mamás. Pero no pressure. O sea, no les estoy diciendo todo esto para que digan, la carga de la maternidad. No, por el contrario, no lo hacemos solas. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todo el tiempo. Y ahora les quiero compartir algo que es muy personal para mí. Yo no crecí en un hogar donde era cristiano. Yo no tuve ese privilegio. Quizás muchos de ustedes sí nacieron en un hogar cristiano y gloria a Dios por eso. Pero a pesar de que yo no nací en un lugar cristiano, mi madre y mi padre, pero hoy estamos celebrando a mi mamá, así que si me estás viendo, mami, gracias. Mi mami me inculcó valores que hasta el día de hoy yo los puedo pasar a mis generaciones. Y yo honro a mi mamá en este día. Pero también quiero reconocer a una persona que fue una especie de mentora en la vida de mi mamá. Y esta mujer se llama Anita de Job. Era una mujer, o no sé si, bueno, tengo muchos años que no la he visto. Pero esta mujer era de aquellas mujeres que llegaba a la casa de mis papás, y claro, mi mamá me obligaba a quedarme en la casa porque yo era de esas adolescentes un poco complicadas, por no decir otra cosa. Y mi mamá me decía, cuando venga Anita de Job a la casa, usted se me queda ahí quietecita y no se me va a ninguna parte. Entonces, en esos años, yo veía a Anita y yo decía, ay, Dios mío, ya llegó esta señora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Anita llegaba con la palabra de Dios. Y Anita empezaba a enseñarles la Biblia a mujeres que llegaban a la casa con mi mamá. Y yo estaba ahí atrás de la puerta escuchando todo lo que esta mujer decía. Y apenas Anita se iba, yo le decía a mi mamá, esa señora te está lavando el cerebro y tú no te has dado ni cuenta. Esa era la persona que yo era hace tiempo, ¿ok? Pero recuerdo que hubo un tiempo en mi vida, un tiempo sumamente difícil. Y recuerdo que mi mamá vino a mi cuarto y me dice, hija, tengo algo que decirte. Y yo dije, ¿y ahora con qué me va a salir mi mamá? Me dice, yo estaba hablando con Anita de Job. Y yo, oh no, estos son malas noticias. Y me dice, y Anita me dijo que te enseñara a orar. Yo dije, ok, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué pasa con eso? Y me dice, pues yo no sé, tú te metes a tu cuarto y tú ahí sentada en tu cama le dices al Señor que haga algo con tu vida. Yo dije, ok, pues me parece simple, yo puedo hacer eso. Dicho y hecho, mi mamá se fue, cerré mi cuarto y me senté en la cama como mi mamá me había dicho y le dije, ok, Señor, a mí me dicen que tú existes y que tú eres un Dios de amor. La verdad, yo no te conozco, pero te doy dos opciones. O tú cambias mi vida o me exterminas, porque de aquí no hay otra. Pero yo no sabía el impacto de esa oración. Y mi mamá en el momento tampoco lo entendía porque no conocía. Pero Anita de Job mentoreó a mi mamá y mi mamá trajo esa palabra para mi vida. Y le doy gracias a Dios por esa persona espiritual que llegó a la casa. Porque ¿sabes qué? A mi mamá le dijeron las circunstancias. Yo no sé si Carla acabe siquiera la high school. Yo no sé si ella a lo mejor y está de suerte y se casa con alguien que tiene dinero, porque no hay esperanza para esa niña. Nunca le dieron una esperanza para mí. Pero, ¿qué sucedió cuando Anita de Job le enseña a mi mamá y mi mamá me enseña a mí? Pasa una explosión sobrenatural en el mundo espiritual. Y en ese momento el Señor me toma
de las tinieblas y me saca a la luz. Y en ese momento, en la integridad de la palabra, Él me dice: los planes que yo tengo para ti son más grandes de los que dice el mundo. Los planes que yo tengo para ti son más grandes. Amén. Y ese es Dios. Ese es Dios. No había esperanza, porque así donde me ven, que estoy así toda bien bonita, amén. Diga que amén. Mi esposo que diga amén. Ok. Era complicada. Era complicada. Creo que de todos los pecadores, la peor. Pero ¿sabes qué? Dios me amó. Y Dios me salvó. Y Dios me dio nombre. Y me dijo: rescatada eres. Por una mujer que decidió que, a pesar de que cuando ella enseñaba yo le decía: le estás lavando el cerebro a mi mamá, estás mintiendo, ella no se dio por vencida. Y si Dios fue capaz de hacer esto conmigo, ¿qué más hará con ese hijo o esa hija por el cual tú te estás arrodillando todas las noches a clamar? ¿Qué más no hará ese Dios todopoderoso por aquella mujer o a la persona que tú estás intercediendo y estás mentoreando? ¿Qué más no hará? Y lo mejor de todo, mujer, en este día que celebramos el Día de la Mamá, Dios te ha entregado eso a ti. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Porque ese llamado alcanzará generaciones, porque el mundo no lo ve, el mundo no lo entiende y no lo pueden entender, porque el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos ver. Hermanos, yo no nací en ese lugar cristiano, pero créeme que cuando mis hijos han pasado por situaciones, yo he corrido a la palabra de Dios y he buscado y digo: ok, ¿dónde está la promesa de Dios? Donde yo me pueda parar en fe y clamar por cada uno de ellos, porque yo sé que la integridad de la palabra tiene poder, porque yo sé que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque yo sé que la sangre de Jesús es impenetrable. Ningún demonio puede penetrar la sangre de Jesús. Y a pesar que sí es verdad, no me inculcaron desde chiquita la palabra de Dios, pero cuando la aprendí, ha sido algo en mi corazón y me he parado en ella. Y no puedo decirles que han habido tiempos fáciles, han habido tiempos difíciles, pero Dios se ha hecho presente, porque Él ha depositado esa confianza en cada una de sus manos. Mírese sus manos, míreselas, ponga sus manos así y mire, Dios depositó ese llamado en ti, mujer. No eres cualquier cosa. No minimices el llamado que Dios te ha llamado, porque tienes el poder de cambiar generaciones. Y ahora me dices: y bueno, Carla, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, el discipulado empieza en casa. Jill Crutchfield dice así: no hay una sola forma de ser una madre perfecta. Existe 1,000,000 de formas para ser una buena mamá. Amén. En Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. Incúlcales continuamente a tus hijos, dice en el versículo 7. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente
como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los porteros o en los portones de las ciudades. Y algo gracioso cuando yo estaba leyendo este versículo que dice, llévalas en tu frente como una marca. ¿Sabes que a veces me ha dado la tentación de agarrar un Sharpie de esos marcadores que no salen y escribirles en la frente a mis hijos para que se acuerden de lo que estoy diciendo y que no se les borre? Pero bueno, no podemos hacer eso porque pues tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Los judíos confiesan este versículo por lo menos 2 veces al día. ¿Y qué dicen? El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amén. Nos enseña en este versículo a que debemos ser diligentes, enseñar a nuestros hijos confesiones importantes. Y esto empieza en la casa. Pero hermanos, hermanas, esto no se limita a todas las actividades que se tienen en la iglesia, porque son buenas, son muy buenas. Hay cosas muy bonitas, hay cosas que edifican, pero tú no puedes cometer el error de solamente depender de las actividades de la iglesia. Las tienes que empezar en tu casa. Y ahora cada familia tiene diferentes rutinas, diferentes formas de hacer las cosas. Yo les puedo hablar que en mi casa hemos decidido que los días sábados mi esposo, que es tan lindo y que cocina tan rico, gloria a Dios por mi esposo, él los días sábados se levanta tempranito y se va a H-E-B y compra un montón de cosas y nos prepara el desayuno y nos sentamos todos a la mesa y tenemos un tiempo en familia. Y han pasado cosas maravillosas, aparte de la comida, claro está, porque ¿a quién le gusta comer? A mí me gusta comer, a mí no me gusta cocinar, a mí me gusta comer. Y mientras hemos estado en la mesa, hemos tenido tiempo de enseñarles a nuestros hijos a que nosotros como papás a veces cometemos errores y hemos aprendido a pedir perdón. Y también hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido en ese tiempo del desayuno a que tenemos que restaurar los corazones de ellos. Y hemos enseñado que ellos también a veces han lastimado nuestro corazón. Les hemos enseñado que su casa, que el hogar que Dios nos ha regalado es un lugar seguro donde ellos pueden regresar en cualquier momento. Les hemos enseñado que el amor de Dios es tan grande y tan crucial que no importa lo que haya pasado, Dios siempre los va a recibir con manos abiertas. Lo hemos enseñado, lo practicamos, lo hemos aprendido y por eso los enseñamos. He aprendido también que cada familia tiene diferentes rutinas, diferentes cosas de cómo hacerlas. Yo no estoy aquí para decirte qué funciona en tu casa. Yo te puedo contar de mi experiencia con Dios y lo que funciona en mi casa, pero es tu trabajo de escuchar y de ver qué cosas funcionan en la tuya. Y si no tienes una rutina, si no tienes algo que estás haciendo para discipular a tus hijos, es tiempo de hacerlo ya. No es tiempo de esperar, es tiempo de empezarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da todos los días una nueva misericordia para empezar de nuevo. Amén. Ahora he aprendido también a través del trabajo donde estoy que es bueno hacer encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas te dicen cuán grande es la satisfacción del cliente. En este caso, nuestros hijos
nuestros hijos espirituales, las personas a las cuales mentoreamos. Así que yo puse en práctica esta semana y dije, voy a tomar mi teléfono y voy a hacer una encuesta. Y créanme, recibí noticias buenas, pero también recibí noticias no muy buenas. Pero era para que me dijeran cuánta influencia estoy teniendo en sus vidas, porque es importante. Y les voy a compartir, primero las buenas, luego las malas, ¿ok? Una de las cosas buenas, y no voy a decir nombres porque luego se me enojan, me dijeron, por favor que nos mantengas en el anonimato, así que no voy a compartir los nombres tampoco. Una de estas personas me dijo, ¿sabes qué? Me has enseñado muchas cosas, pero hay algo que me queda clarísimo. Yo dije, ¿qué fue eso? Que Dios me ama y que me ama con pasión. Yo digo, ok, y me dice, porque me lo dices todos los días y todo el tiempo. Digo, oh, perfecto, sabe que Dios ama a esta persona. Luego me dice, también he aprendido algo, que soy la cabeza y no la cola, que estoy por encima y no por debajo. Otra persona me dijo, ¿sabes qué, Carla? He aprendido a respetar a mi esposo y que el fruto del Espíritu es tangible y que se tiene que fructificar y darse a las otras personas. Otra persona me dijo, he aprendido a verme, no como la gente me ve, sino a verme como Dios dice que soy. He aprendido que estoy medio loca y que está bien que esté un poco loca. Y esta es la parte graciosa. Y cuando la gente me pregunta que por qué soy así, les digo que Carla me dijo que yo podía ser así. Está bien. Lo no muy bueno. Me dijo, ¿sabes qué? Me bombardeas con información. Es demasiado. Y a veces escojo no escucharte. Me dijo también, yo no pienso como tú y yo no pienso en todo lo que tú haces todo el tiempo. ¿Por qué les comparto esto? Les comparto esto porque estos resultados de esta encuesta son muy buenos, los dos. La primera, porque todos los resultados buenos te animan y dices, porque yo no sé si esto les pasa a ustedes, pero me pasa a mí. A veces me pongo a pensar y digo, wow, ¿será que yo como mamá estaré haciendo un buen trabajo? Me pasa solo a mí, ¿verdad? A ustedes no les pasa, ¿verdad que no? Bueno, a Carla le pasa. A Carla le pasa que se pone a pensar y dice, híjole, ¿será que sí la estoy haciendo bien? Y entonces esto me anima. Pero la parte o los resultados que quizás no fueron tan agradables, también me animan. ¿Sabes por qué? Porque eso que Dios nos ha regalado, eso que Dios nos ha encomendado, es para que tú aprendas a ver a tu audiencia, que en este momento son tus hijos. ¿Qué hay en su personalidad que tú necesitas aprender? ¿Cómo puedo yo llegar al corazón de esos niños? ¿Cómo puedo yo llegar al corazón de ese quizás adolescente rebelde? ¿Y cómo llegamos a ese lugar? Cuando vamos a los pies de Jesús, cuando estamos intercediendo y le decimos, Señor, revélame, dame sabiduría para saber cómo llegar al corazón de mi hijo, de mi hija, de esa persona a la cual estoy discipulando. Y para eso tenemos que saber lo que ellos piensan. Así que esta encuesta me ayudó a mí, porque me animó, pero también dije, wow, tengo que hacer un mejor trabajo con aquel cliente insatisfecho. La magnitud del discipulado. El trabajo no es sencillo. No lo es, pero la obediencia es indispensable. Necesitamos tomar el reto. Y sabes que cuando meditaba acerca de esto me puse a pensar que el criar hijos, el estar en la misión
de criar hijos biológicos es más fácil, porque son nuestros hijos, porque es natural, porque si tienen hambre les reconocemos el chillido de cuando es hambre, que cuando se caen y se lastiman sabemos cuán dura fue la caída, porque reconocemos, no sé cómo pasa esto es Dios, reconocemos el tono del llanto y podemos saber cuán duro fue el golpe. Pero el trabajo no es fácil y la misión necesita obediencia. En Lucas capítulo 1, del 46 al 55 dice así: y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y he aquí pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María fue una mujer joven de un pueblo pequeño que en el momento no se sentía capaz. Pero ¿sabes qué hizo? Le dijo sí al reto. Le dijo sí al llamado de Dios. Y fue a través de ese sí que cambió el mundo. Y por ese sí que María decidió decir que hágase, Señor, conforme a tu palabra, tú y yo ahora somos portadoras de la gracia del Dios vivo. Por ese sí, porque ella dijo sí. No sé cómo le vamos a hacer, y estoy parafraseando lo que pasó cuando vino el ángel y le dijo: oh, llena de gracia eres, y vas a estar embarazada, y va a nacer de ti Jesús. Y bueno, y María dijo sí. Y Jesús es la gracia del Dios vivo. Y ahora por ese sí, tú eres portadora de la gracia de Jesús, de la gracia que es Jesús. Por ese sí, porque María tomó ese reto. Ahora, el llamado de María no fue de alfombra roja. ¿Cuántos han visto la alfombra roja? No fue de alfombra roja, no le dijeron: hey María, pase usted por aquí y camine, que ha sido llamada a ser la mamá de Jesús. No fue así. Fue un llamado que le costó. Tuvo momentos de soledad, tuvo momentos dolorosos, y muchas veces ese llamado fue malinterpretado, pero de todas maneras ella obedeció y dijo: hágase conforme a tu palabra. Esto que hemos leído es una forma de adoración de María. Todo es este versículo que leímos de Lucas del 1 del 46 al 55. Estaba recordando de las promesas de Dios. Estaba recordando lo que Dios iba a hacer. Estaba recordando lo que Dios era capaz de hacer solamente si obedecía. Solamente, y ella dice: estoy bendecida
porque Dios, he hallado esa gracia de Dios en mí y ahora voy a ver cómo todo esto sucede. ¡Wow! ¡Wow! Lo que estaba sucediendo. Y María dijo, sí, yo tomo el reto. Ahora las mamás espirituales, mentoras, somos portadoras de ese reino. Diga conmigo, ese llamado es para mí. Uy, ya tienen hambre. Hay hambre. Miguel, te tocó cocinar. Ese llamado es para mí. Dígalo otra vez. Tú como mentora, como mamá espiritual, como mamá biológica, te ha costado. Aunque no sean tus hijos biológicos, todos los que tienes, pero los has visto crecer, has sufrido con ellos, has sentido igual que ellos, has orado con ellos y todo eso lo quiere Dios. La palabra de Dios dice que no hay más grande sacrificio que aquel que entrega su vida por ellos. Les hemos enseñado a revestirse con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo puedan resistir las acechanzas del maligno. Le hemos enseñado que nuestra lucha no es contra la vecina ni el vecino, sino que es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas. Les hemos enseñado que es mejor revestirse con la verdad, con el escudo de la fe, para que los dardos del enemigo no puedan llegar. Les hemos enseñado a que tienen que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier otra artimaña del enemigo, y que en el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar. Tu llamado es un llamado de un legado, de vida y de bendición. Tu trabajo es discipular, tu trabajo es enseñar, porque tú no vas a estar aquí todo el tiempo. Va a llegar un momento que Dios te va a decir, ok, hasta aquí llegaste. Si tú naciste, créeme, ha sido destinado que en algún momento tú mueras. Pero lo que pasa desde que naces hasta que mueres, lo vas a decidir tú. El llamado está ahí, es tangible. El fruto del Espíritu es tangible. El poder, la autoridad ya te fue dada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, toda esa autoridad te ha sido entregada a ti. Ahora tú vas a decidir qué vas a hacer. Tú vas a decidir cómo vas a discipular. Tú lo vas a entregar, porque ¿sabes algo? Dios trae personas a nuestra vida. A veces los trae por un día, a veces por una semana, a veces por algunos años, pero luego se van. ¿Qué cosa estás haciendo con ellos? ¿Los estás capacitando para que puedan vivir, sobrevivir y ser de poder en este mundo caído? ¿Les estás enseñando las armas que ellos van a necesitar para cuando como soldados del Rey de Reyes puedan salir a ese territorio y digan, hey, yo sé que mi Redentor vive, hey, yo sé que eso que está viniendo contra mí no es más poderoso que el nombre de Jesús, hey, yo sé que las promesas de Dios son de verdad y que mi Dios no miente y que aunque tardara, sé que llegará. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es discipular. Nuestro trabajo es enseñar. Las palabras tienen poder sobrenatural. Tus palabras, tus acciones son capaces de moldear un legado. Pero ¿sabes qué? No solo de personas. Porque quizás ese muchacho o esa muchacha que tienes adolescentes, me estoy refiriendo a los adolescentes porque yo tengo adolescentes, ¿verdad? Y a lo mejor dices, híjole, como decía mi mamá, ¿será que mi hija sí se puede o no se puede? Pero los adolescentes pueden ser algo difícil, pero la palabra de Dios es tan fiel.
La palabra de Dios nos enseña que hay esperanza. La palabra de Dios tiene una cualidad que a veces la decimos y no entendemos la magnitud de su poder, pero empieza a moldear ese corazón, empieza a cambiar esas actitudes. Pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Y ese ejemplo no puede de ser solamente que venimos a la iglesia y decimos, oh, mírame a mí, yo soy una buena persona y estoy aquí en la iglesia y nos falta la aureola de aquí arriba, ¿verdad? No, ese ejemplo tiene que estar en la casa. Ese ejemplo tiene que ser verdadero en tu casa. Tú tienes que ser la mejor predicadora en tu casa. Tú tienes que ser la mejor mamá en tu casa. Tú tienes que ser la mejor saludadora en tu casa. Tú tienes que ser la que más edifica en tu casa. Primero en tu casa, luego aquí. Gloria a Dios por todas las personas que sirven, porque yo declaro que son personas que edifican su casa primero y luego eso se multiplica y vienen a edificar aquí. Pero ese ejemplo empieza en casa y tenemos que ser muy cuidadosas con lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen poder. Tenemos que ser muy cuidadosas en cómo nos comportamos, porque ¿sabes qué? Ellos nos están mirando. Y nuestro ejemplo va a hablar más fuerte que muchas veces nuestras palabras. Porque podemos decir algo y hacer algo completamente diferente. Hablamos de cómo el mundo o esta sociedad hoy en día no toma la maternidad en serio. Y voy a cerrar con esto. Los resultados de nuestro trabajo no son inmediatos. Y el mundo no se ha dado cuenta que nuestro llamado no está basado en las circunstancias momentáneas. Nuestra fe es el producto de sacrificio, del discipulado que Dios nos ha llamado a hacer. Está basado en las cosas que no se ven, pero se saben. Nuestro discipulado está basado en el poder de Dios, no en nuestra sabiduría, no en nuestro conocimiento, no en lo que nosotros podemos hacer. Está basado en Él. Y Él es fiel. Y Él es quien nos ha llamado. Y Él es el que nos ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Los pactos que Dios nos ha dado son eternos. No pueden ser corrompidos. Son pactos eternos y nos los ha entregado a nosotros. Y nos ha dicho que tenemos que hacer discípulos. Y nos ha llamado a la misión. Nos ha llamado a un reto. Y no hay forma más grande de que usted pueda tomar ese reto y que pueda decir, al igual que María, sí, yo lo hago, a menos que usted no esté en la presencia de Dios. Porque si usted lo está tratando de hacer en sus fuerzas, como dicen mis hermanos mexicanos, no la van a librar. No se puede. En tus fuerzas no se puede. Pero hay algo que sucede en la presencia de Dios. Hay algo que nos da Dios cuando abrimos nuestro corazón y le dejamos ver nuestra vulnerabilidad y le decimos, Señor, sin ti no puedo. Si tú no me das la sabiduría para hacer esto, no puedo hacerlo. Y Dios, que es fiel, te encuentra en ese lugar. No trabajes para Jesús, vive para Él. Es una vida que vale la pena vivirla. Yo sé lo que es vivir en el mundo y créeme, no es bueno. Y ahora que conozco de Dios, sé lo que es vivir en Dios y no lo cambiaría por nada. Es el tesoro más grande que yo puedo tener, el vivir para Él, porque sé que me puede hacer falta todo, pero mientras mi Señor y mi Salvador no me haga falta,
yo puedo hacerlo todo. Amén. Así que en esta tarde, hermanas, les voy a pedir que se pongan de pie y pasen aquí al frente. A toda mujer que es mamá biológica, a toda mujer que es mamá espiritual, a toda mujer que es mentora, les voy a pedir que pasen aquí al frente y vamos a orar y vamos a ministrar. Amén. Y si al lado de usted hay alguna mujer que rehúsa levantarse, por favor, le invito a que la anime para que pueda pasar aquí al frente. Amén. Mujeres, qué privilegio tan grande es para mí poder estar aquí en esta tarde y hablarles. Es un privilegio que no lo tomo a la ligera. Y Dios en este día ha compartido su corazón a través de esta sierva. Así que yo le pido que ahí donde usted esté, cierre sus ojitos, levante sus manos en rendición a Dios, porque Él es el merecedor de toda la honra y toda la gloria. Y yo en este día, en la autoridad de Cristo Jesús, te bendigo, mujer. Declaro que los planes que Dios tiene para ti son planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Yo en este día declaro que no vas a temer, porque Jehová de los ejércitos está contigo. No desmayes, porque el Señor es tu Dios. Él te esfuerza, Él te ayudará y Él siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Padre, te doy gracias por cada mujer que está aquí, por las que están al frente y por las que no están también, Señor. Gracias porque recibimos el poder de lo alto. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido. Dice tu palabra que a ti te ha placido darnos el reino. Gracias por el llamado a la maternidad. Gracias por esa misión. Gracias por creer en nosotros. Gracias porque aunque a veces no nos vemos lo suficiente, tú dices que somos más que suficientes. Gracias, Señor, porque nos adiestras a tomar la espada del Espíritu y a luchar en contra de las tinieblas. Gracias, Señor, porque antes de que nosotros nos pudiéramos levantar, tú ya habías declarado victoria. Gracias por nuestros hijos. Gracias porque ellos se levantarán. Gracias, Señor, porque ellos serán los portadores de tu gracia. Gracias, Señor, porque ellos hablarán y las tinieblas se tendrán que ir. Gracias, Padre, porque ellos caminarán y hablarán del Dios al que le servimos, y hablarán al Dios que le hemos rendido nuestro corazón. Gracias porque cada palabra que hemos hablado va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia. Gracias por lo que has hecho, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Te entregamos nuestra vida, te entregamos los planes, Señor. Gracias, papá. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Siga ahí en la presencia de Dios. El Señor está en este lugar. Permítale que Él sea quien lo ministre, quien le hable a su corazón, que Él sane todas esas heridas. Más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande.